Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast de Goodly, Cómo conocía nuestro cloud. En este podcast el objetivo es ir descubriendo en cada episodio un poco más acerca de Google Cloud Platform, de sus diferentes productos y sobre todo cómo usarlos para modernizar nuestras empresas. El podcast lo estamos grabando el equipo de Goodly, que es un equipo dentro de Paradigma, que nos hemos especializado en Google Cloud Platform y sobre todo en tener Edge Solution, que son aplicaciones y casos de uso ya testados que podemos llevar a los clientes de una manera muy rápida. Dicho esto, voy a empezar a presentar a dos compañeros míos que están hoy aquí. El primero de ellos, tenemos el honor de tener aquí a Andrés Macarrilla, Maca para los amigos, que bueno, Andrés tiene muchísima experiencia en un montón de proyectos, ha estado cacharreando con un montón de tecnologías y bueno, hola Maca. Muy buenas, ¿qué tal? Lo primero también agradeceros a vosotros que me hayáis invitado a estas charlas y coloquios y nada, esperemos que podamos aportar y aprender todos, ¿no? También tenemos con nosotros a Andrés Navidad, también Navi para los amigos. Como veis, tenemos dos Andreses y vamos a usar los diminutivos para referirnos y evitar confusiones. Y bueno, a Andrés Navidad tiene mucha experiencia en el mundo del Big Data y durante los últimos años de su carrera se ha centrado en hacer desarrollo sobre la nube de Google. Hola, muy buenas, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, lo primero de todo agradecerte poder estar aquí. Cuando me dijiste de hacer el post, la verdad es que me dio un montón de alegría y encima sobre tecnología, sobre la que he trabajado bastante y a ver si podemos hacer un debate sano aquí. Genial. Bueno, yo me presento, soy José Tomás Calleja, llevo unos cuantos años trabajando en la nube de Google haciendo soluciones y sobre todo me gustan las soluciones serverless. Cuando menos entre en las máquinas, para mí siempre es mejor. Dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy en el capítulo? Pues en el episodio de hoy vamos a hablar de Big Data y cómo hacerlo en GCP, sobre todo de los dos grandes productos, de las dos principales opciones que nos ofrece esta plataforma para hacer Big Data, como son Dataflow y Dataproc. Dataflow se basa sobre Apache Beam y nos vale para hacer flujos de procesamiento tanto batch como online. Y bueno, y Dataproc nos permite de una manera muy sencilla construir clúster para hacer Hadoop, Spark y toda esa familia de tecnologías. Pero bueno, antes de entrar en el tema, lo que vamos a ver es las últimas noticias sobre GCP. Entonces, bueno, a ver qué opinan nuestros invitados sobre ellas. La primera es que Google Cloud Run ya tiene acceso a las VPCs. El acceso a la VPC nos permite conectar servicios serverless con servicios que estén dentro de nuestra red privada. Sobre todo suelen ser bases de datos, relacionales, Redis o acceso incluso a otras máquinas. Es una característica de seguridad muy importante que no la tenía RAN hasta ahora y lo hacía limitante para proyectos. Así es, de hecho hemos tenido un proyecto hace relativamente poco con un cliente en el que, bueno, nos encontramos con esa limitación, ¿no? Sí es cierto que Google Cloud sacó RAN o hizo público RAN el año pasado. Nosotros lo adoptamos un poco o intentamos adoptarlo en ese proyecto como solución porque aplicaba totalmente. Pero en el momento de intentar seguir unos estándares, entre comillas, enterprise, de productivizarlo y tener unas buenas prácticas de seguridad, nos vimos limitados, ¿no? Con esa funcionalidad. Tú estabas presente, Tomás, así es que también lo recordarás seguramente. Sí, al final tuvimos que escoger App Engine para resolver el problema, ya que Cloud Run
carecía de esta funcionalidad en ese momento y bueno. Eso es, por lo que esto es una grandísima noticia, sin duda. Cloud Run es un producto que a mí personalmente me encanta. Creo que une lo mejor de los dos mundos, de serverless y de tener tus propios contenedores. Entonces está genial que siga avanzando. Sí, además, solo para hacer una idea del alcance de esta feature que ha salido nueva, antes la única alternativa posible, y corregidme si me equivoco, ¿no? Era al final salir a través de la red de Google, es decir, tenías que salir a través de Internet para poder entrar a través de algún otro servicio, ¿no? Eso es, de hecho fue la razón por la que lo terminamos descartando, ¿no? Ya no solo por salir afuera y bueno, pues exponer cierta información que no quieres, sino también por temas de latencias y demás, ¿no? Que en ciertos servicios puede que no sea importante, pero en nuestro caso, bueno, pues era determinante para terminar de descartarlo. Claro, es como si antes fueran dos mundos completamente distintos, o serverless o tema de tener tu VPC y tus servicios ahí metidos. Y con estas pasarelas lo que hacen es lo unen, lo cual es una buena noticia. La siguiente, hablamos del anuncio de Anthos, ya está disponible para usarlo con AWS. Entonces, Anthos continúa avanzando desde que lo contaron el año pasado la estrategia para poder trabajar de la misma manera donde sea, ya sea en Google, ya sea on-premise o ya sea en otros proveedores. La misión no es fácil, pero se van dando grandes pasos y esto es una buenísima noticia. Sí, sin duda que era algo que desde ese objetivo, ¿no? De tener un único entorno para gestionar ese entorno de contenedores en un environment multicloud, era algo que se estaba pidiendo a gritos realmente. Es cierto que a día de hoy acaba de salir, está bastante nuevo y es verdad que siguen trabajando en ello, ya está disponible. Habrá que echarle un vistazo a ver cuál es la funcionalidad que proporciona, si es completa, si no, pero la verdad es que el camino hacia el que se tiene que dirigir es ese. Yo estoy muy ilusionado con esta pieza. Desde que el año pasado salió a la luz, como dices, Tomás, en el Next, bueno, pues al final es algo que creo que es clave, ¿no? Tener un punto centralizado donde poder orquestar, monitorizar y en cierta medida gestionar todos aquellos clústeres y contenedores, los tengas desplegados donde los tengas desplegados, yo creo que es clave. Tan es así que yo que no me considero más inteligente, pero los que están en estos grandes proveedores cloud sí, Amazon y Azure en este caso están construyendo algo similar, ¿no? A día de hoy. Es decir, al final lo bueno que tiene esto, esta competencia altísima, es que al final en un sitio o en otro vas a encontrar un servicio que te encaje, ¿no? En el caso concreto de Anthos, hasta ahora, por desgracia, no hemos tenido la oportunidad de probarlo como nos gustaría. Como decía hace un momento Navi, hemos hecho POCs con algún cliente en concreto y ha sido bastante limitado, ¿no? Y en concreto la funcionalidad que comentas y que eso sea de acceso GA o casi GA, ¿no? O beta pública podríamos llamarlo, es una noticia también muy atractiva porque nos va a poder permitir por fin ver ya no solo la gestión que se hacía o que hace Anthos sobre lo que hay desplegado sobre su propia nube, sino que ahora es cuando empezamos a poder ver lo que es capaz, ¿no? Entonces, muchas ganas de poder probarlo. Me viene genial justo el último apunte que has hecho, Maca, porque enlaza con la siguiente noticia, que es que dentro del Marketplace, que es el apartado dentro de la consola de Google, donde tenemos soluciones para desplegar con un clic, soluciones sobre Kubernetes, sobre Anthos, sobre máquinas virtuales, ya preparadas y listas para producción, hay una nueva que es una demo de Anthos, que lo que te permite es, te levanta unas máquinas virtuales que simulan un clúster en on-premise, habilitado con Anthos, de forma que por unos $430 al mes tienes un entorno donde jugar. Pues vamos, en mi caso lo desconocía, ¿eh? Y le voy a echar un ojo sin duda, porque ya te digo que lo que prometen es mucho, es muy atractivo para el entorno empresarial, nos encontramos esta necesidad de nube híbrida, ¿no? Cada vez más a menudo y de forma más recurrente, y el tener la posibilidad
de comprobar las posibilidades de esta herramienta, vamos, es muy atractivo. O sea, que le echaré un ojo sin duda. Pues bueno, pues habiendo repasado un poco las últimas novedades, vamos a entrar de lleno en el tema que tenemos hoy, que es, por así decirlo, Dataflow contra Dataproc. No es exactamente un contra, vamos a ver los dos productos y vamos a analizarlo. Así que, bueno, ya doy paso a los expertos. Sí, bueno, pues ahí simplemente un poco yo en ese sentido, Tomás, lo que comentaba, no lo vería como un contra, una tecnología contra otra, sino respecto a es más bien un y, ¿no? Es verdad que con las dos puedes llegar a hacer casi lo mismo, sobre todo con una nueva versión o con la versión que hace relativamente poco, hace unos meses, liberó Spark en su estructura de streaming, pero al final creo que va mucho más orientado a cuándo elegir qué tecnología en función de una serie de condiciones que tengas. Creo que Entiendo por lo que dices que no es que haya una mejor, sino que hay casos de usos a los que se adapta más uno y otro, ¿no? O que se solapen en varios, depende más del contexto que de la tecnología en sí. Sí, seguramente. Es decir, al final, como en toda decisión a la hora o como en una elección de tecnología concreta, al final la clave son los requisitos que tienes. Ahora iremos, supongo, comentando ciertos puntos y al final no hay una elección mejor que otra, sino que una se adapta mejor o peor a tus necesidades. Totalmente. Yo en este caso, y es una excepción, porque normalmente Navidad y yo estamos todo el día peleando, estoy totalmente de acuerdo. Aquí en realidad es más hablar de casos de uso o de KPIs para medir esos casos de uso los que van a decidir que tires por una tecnología u otra, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues la forma que vas a tratar la información, el objetivo de lo que tengas en mente hacer con esa información una vez tratada, los tiempos de procesamiento que necesites para esa información y también, como no, algo que el cliente siempre tiene en mente, que es el coste, ¿no? Porque evidentemente son dos servicios que, debido a que, como estamos diciendo, tienen una orientación algo diferente, aunque en realidad puedes hacer prácticamente las mismas cosas, como decía Navi, pues los costes son diferentes, ¿no? Sí, si os parece, ya hemos visto un poco, bueno, así como resumen, que Dataproc sería un conjunto de utilidades que nos permiten manejar Hadoop, Spark y todo el ecosistema en la nube de una manera sencilla, pero manteniendo nuestro control. Eso sería Dataproc en titulares. Vamos a ver un poco qué es Dataflow, por si tenemos algún oyente perdido. Pues intentando hacer ese elevator pitch y dando una frase un poco marketingiana casi, yo creo que Dataflow podemos definirlo como esa solución que nos va a permitir hacer procesamiento de datos tanto en streaming y en batch y totalmente serverless, totalmente gestionado, ¿vale? Esto tiene ciertos matices, o el gestionado, porque realmente gestionas los recursos, pero tienes que entrar en la definición de qué recursos quieres aplicar, ¿no? Pero yo creo que eso un poco sería la definición en muy pocas palabras de Dataflow. Servicio que te permite gestionar o analizar, tratar datos en streaming y en batch de forma gestionada sobre Google Cloud. Sí, ahí no me acaba de ver si tú estás de acuerdo conmigo. En ese sentido, te da como una capa más, incluso siendo los dos servicios gestionados, Dataflow está a un nivel por encima, que es lo que comentaba muy bien, desde el punto de vista que no tienes que definir máquinas, discos, sino simplemente digo que quiero no sé cuántos cores o una cierta cantidad de cores, una cierta cantidad de gigas de memoria y te olvidas, ¿no? En ese sentido. Y sin embargo... Entiendo que autoescala, ¿no? Dependiendo del flujo que tenga o de los datos, va creciendo. Eso es, tiene una escalada horizontal, ¿vale? De ahí que sea importante los recursos que tú le defines de manera configurativa, ¿vale? Porque eso va a escalar y evidentemente va a haber unos costes asociados a ese escalado, pero el escalado lo hace de forma automática, ese escalado horizontal lo hace de forma automática. Sí. Luego yo por lo que he leído, uno de los grandes puntos también es no solo que nos permita hacer streaming y batch, sino que nos permite hacer reutilizando mucha lógica.
que está muy bien tener un poco, hacer el proceso una vez. No siempre es así, ¿vale? O sea, no exactamente te vale, pero tener el mismo proceso y luego, dependiendo de cómo vayan sucediendo los acontecimientos, poder elegir si lo tienes siempre encendido o vas a un procesamiento batch. Sí, es una de las grandes cosas que tiene Dataflow. Yo creo que realmente al final se utiliza Apache Beam. Y Apache Beam realmente como concepto tenía una omisión bastante clara, ¿no? Que era unificar una API de procesamiento batch y de streaming de tal manera que para ti como desarrollador sea independiente cómo se vaya a ejecutar el proceso. Incluso además te da posibilidades de cambiar o estar aislado del motor de ejecución que va a llevar por debajo. En este caso es Dataflow, pero podrías incluso con Apache Beam lanzar procesos con un motor que ellos lo llaman runner, ¿no? Con Spark o con Flink. Este apunte me parece muy bueno y nos da pie a lo que comentábamos hace un momento de sacar esos proyectos o esos casos de uso ideales, ¿no? Ha comentado Navi hace un momento que te intenta abstraer de cómo se ejecuta el proceso, de cómo se distribuye ese proceso para procesarlo, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que de alguna manera tú no tienes la manera de customizar cómo esas cargas se distribuyen dentro del clúster, cosa que sí puedes hacer con Spark. Tú a Spark puedes aplicar cierta lógica para distribuir el trabajo de forma tal que tú puedas llegar a optimizar el procesamiento de datos masivos. Cuando tú procesas grandes cantidades de información, la distribución y el procesamiento de la misma es clave, ¿vale? No crear bloqueos ni dependencias entre los diferentes hilos. Con Dataflow, debido a lo que estaba explicando Navidad, la mayoría de los casos de uso, o los casos de uso que mejor encajan aquí, son los que de alguna manera son repeticiones de cierta lógica que no es muy pesada, es decir, proyectos de IoT, proyectos de sensorización, proyectos de ejecuciones lineales, es decir, de ejecución de lógica que se repite una y otra vez y que no es muy variable. Eso es donde yo creo que Dataflow brilla especialmente, porque únicamente te centras en la lógica de negocio, la mayoría de la configuración y la gestión de los recursos es automática, entonces consigues tener algo productivo de manera rápida. Podríamos decir, Maca, que es un poco más cloud native, Dataflow que Dataproc en ese aspecto. Ahí. O sea, con cloud native me refiero más a procesos donde delegas el control más en la nube. Sería, hombre, evidentemente no estaríamos desacertados al decirlo. Lo que pasa que sí es cierto que podía ser rebatible, ¿no? Como te digo, un proceso que fuera muy complejo y que tuviera un procesamiento crítico a la hora de hacer de lograr buenos tiempos y por tanto tener que distribuir la información, es posible que no fuera lo más óptimo hacerlo sobre Dataflow, ¿no? Por lo que estamos hablando. Ahora bien, estoy seguro que en la mayoría de los casos no hay que prestarle tanta atención a ese procesamiento distribuido, ¿no? Eso van a ser casos más acotados. Entonces, podríamos decir que la mayoría de los casos sí podían encajar con el uso de Dataflow, sin duda alguna. Sobre todo porque vas a conseguir llegar antes y probar que esa lógica de negocio funciona y vas a poder validar antes la idea, ¿no? Ya tendrás tiempo de dedicarle más tiempo a optimizar el proceso o incluso de terminar migrando a Dataproc. Vale, ya... bueno, una vez que conocemos ya a los dos productos, vamos a entrar, si os parece, vamos a ver distintos puntos de análisis y vamos a verlos un poco como cuál se comporta mejor o bueno, hablar un poco en los diferentes puntos. El primero es de qué tecnologías tienen por debajo, cuál es mejor y un poco también la comunidad, cómo de fuerte es. Sí, bueno, yo creo que aquí, bueno, como hemos comentado antes, el servicio de Dataproc, pues al final lo que intenta es tirar de todo el ecosistema de Big Data que se viene arrastrando desde hace ya casi 10 años, aquí en España a lo mejor menos, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo, de hace ya 10 años, pues empezó con Hadoop MapReduce, luego su sustituto que fue Spark, luego ya también con tecnología de Hive, de HDFS, y al final ese es el stack tecnológico subyacente.
claro, debido a todo este conjunto de tecnologías que abarca, y el principal componente que tiene Dataproc, porque aunque Dataproc tiene muchos componentes, muchas veces o la gran mayoría de veces se utiliza para procesos de Spark, aunque no exclusivamente tienen que ser de Spark. También podrías tener procesos en Hadoop MapReduce, si es que alguien lo sigue usando a día de hoy. Realmente, desde ese punto de vista, la comunidad que tiene por detrás o los puntos de apoyo donde vas a poder encontrar mucha más ayuda fuera de la documentación oficial, está a favor, en este caso, de Dataproc, o está un poquito por delante en Dataproc, en el sentido de que Spark, que es la principal tecnología por la que se usa el servicio, tiene como del orden de 3 veces más comunidad, al menos por ejemplo, si te vas al repo de GitHub de Spark, el número de contribuidores que hay en Spark es como 3 veces más, unos 1.500 contribuidores, y sin embargo, Apache Beam en ese sentido está un poquito por detrás también porque apareció más tarde bajo una tecnología nueva. Entonces, en ese sentido... Y irá creciendo, claro. A ver, la importancia de la comunidad es muy grande a nivel trabajador, a nivel el que está en el barro para encontrar soluciones y Sí, a nivel de arriba para encontrar gente que desarrolle las soluciones. Yo creo que total. estáis siendo muy buenos con DataBeam. Aquí no hay color. Aquí la comunidad que tiene Spark y la comunidad que tiene el ecosistema Hadoop por detrás, yo no he dicho las 3 veces que ha dicho Navi, pero desde luego es bastante superior. Y ya no a nivel de gente activa, que las dos tienen comunidades bastante activas. Pero creo que la de Hadoop y la de Spark, además de ser activa, debido a que lleva ya muchos más años activo, y hablamos del orden de cerca de casi 8 años, 10 años de algunas tecnologías en concreto, hay muchísima información, muchísimos casos de uso, muchísima problemática resuelta. Es decir, ahí sí que lo veo totalmente decantado en este caso, para Spark y el ecosistema Hadoop, sin duda, vamos. Sí. Ahí por eso Dataproc, al final, desde el punto de vista de adoptar, solamente valorando el tema de adoptar una tecnología o de adoptar un servicio por la comunidad que puedas tener detrás, porque al final todos, en cierta manera, llegamos a tener una duda, la consultamos en Google, y que en Stack Overflow tengas casi siempre alguna respuesta de alguien que le ha pasado algo similar, quiero que no, muchas veces simplifica el trabajo y hace ser mucho más productivo. Aquí lo único Vale, que le lastra, y por terminar un poco con lo de Hadoop y Spark, lo único que le lastra desde mi punto de vista un poco es el que el perfil aquí sí tiene que ser más potente. Aquí sí tiene que tener más conocimiento del ecosistema Hadoop y del ecosistema Spark, porque lo vas a necesitar a la hora de la implementación. Debido a que tienes la capacidad y la posibilidad de tocar más parámetros y de afinar más el proceso, tienes que saber exactamente cómo implementar tu lógica de negocio para hacerlo funcionar. Es la única pega que le veo. Es ventaja y pega a la vez. Es decir, si cuentas con ese tipo de perfiles, es una maravilla. Es una maravilla porque puedes customizar y puedes lograr resultados que con otras tecnologías no serías capaz de lograr. Pero tienes que contar con los perfiles. Y ya sabemos cómo está el mercado también en este sentido. vale, hay más información, hay más gente, pero hay que saber más. Sería así un resumen. Sí. Perfecto. Sí. Vale, si os parece, vamos a pasar a hablar ahora de los dineros. ¿Cuál es más rentable para... Si pongamos que hay un proceso que nos vale de los dos y vamos a quitar el punto que hemos comentado antes de perfiles y todo eso, simplemente lo que sería el coste de plataforma. ¿Qué me podéis contar de esto? Pues jugando con la calculadora, que lo podemos hacer cualquiera, es decir, no tenemos que entrar a tener ningún proyecto para hacer nuestros cálculos, sorprendentemente aparentan ser similares en cuanto a precio. Yo me pongo a funcionar un clúster con la calculadora que funcione en streaming durante todas las horas del mes, poniendo todas las horas del mes en la calculadora, y más o menos del mismo tamaño. Y el precio es muy similar. Hablamos de un 10, un 20% de diferencia en algunos casos. ¿Cuál es el truco para mí? El truco para mí es que tienes que ser muy consciente del tamaño en el que limitas Dataflow.
si no eres consciente en el tamaño que limitas Dataflow, le dejas posibilidad a que el servicio escale horizontalmente, que tiene la posibilidad de que escale horizontalmente, como decíamos hace un momento, el uso de Dataflow es bastante más costoso que el uso de Dataproc. Sería el resumen. Ahora si queréis en mi resumen, ahora si queréis entramos en detalle, ¿no? Y puntos, pero podría ser un resumen. Sí. Aquí la verdad es que es una cuestión de números. Si nos lo llevamos a un tema de números, sin entrar en el factor humano de cómo se han desarrollado los procesos o si están bien dimensionados, según calculadora, el coste por CPU y giga de memoria es como de 9 a 10 veces superior en Dataflow que en Dataproc. Otra cosa es que, evidentemente, y ahí creo que es, Maca, lo que comentabas, que si al final un proceso está mal o un clúster de Dataproc está mal dimensionado o el proceso de Dataflow realmente es de muy pequeña carga, al final ese sobrecoste por CPU hora, si es un proceso pequeñito, aislado, sí te saldría a cuenta en el sentido de factura global. Pero desde el punto de vista de capacidad de procesamiento y de giga, en Dataflow es un servicio que es bastante más caro. Pero bueno, realmente eso es lo que hablábamos antes, ¿no? De los indicadores que hablábamos a nivel de compañía. A lo mejor ese coste de esa gestión que tiene el servicio, de esa escalabilidad automática que te puede, esa elasticidad que te da, a lo mejor lo compensa con el precio que tiene de más. Entonces, ahí es un poco echar números y ser capaces de saber si lo que vas a lanzar te merece la pena o no desde el punto de vista de coste, hacerlo con Dataflow o Dataproc. Ya te digo, ante 30 cores, 30 gigas de RAM en un proceso de streaming 24/7, para esa capacidad en Dataproc y en Dataflow es como del orden de 9-10 veces más. Eso es. De hecho, es incidir un poco en lo que comentábamos antes también. Aquí el conocimiento que tenga de los servicios que vas a utilizar, que los perfiles sepan lo que están utilizando es clave, ¿no? La nube nos permite pues, una serie de cosas que hace años no podíamos ni pensar o que podíamos pensar en ellas, pero que nos era muy costoso a nivel de construcción y configuración de la infraestructura y la gestión de la misma. Pero a su vez, pues no solo la de Google, sino todas las nubes y cualquier servicio gestionado es un arma de doble filo, ¿vale? Si no sabes lo que haces y no sabes sobre todo para qué lo utilizas, pues puede incurrir unos costes desmesurados. Y vuelve también a salir que desde mi punto de vista yo creo, para que los que nos escuchan se queden con ello, lo que ha comentado Navidad es muy importante y hace referencia a una cosa que hablábamos hace un momento. La cantidad de información que vayamos a procesar es clave para la elección de un servicio u otro. Es decir, tener, como él decía, funcionando un clúster grande 24/7 es muchísimo más caro levantarlo sobre Dataflow. Ese 10-20% al que yo hacía referencia es un clúster levantado 24/7, pero con un trasiego y un proceso de información mínimo. ¿Por qué digo todo esto? Hablamos hace un momento de que va orientado a casos de uso de procesos iterativos, continuos, de pequeña información, ¿no? De tratamiento de información simple. Entonces, ahí es donde realmente luce, ¿no? Hay una diferencia de precio, sigue siendo un pelín más caro, hay una diferencia de precio muy pequeña, pero que compensa por esto que decía Navidad, ¿no? De inviertes poco tiempo en ponerlo a funcionar. Cuando las cantidades de información son grandes, desde luego tienes que ir a Dataflow. Sí, además, no sé si os llegó, que es una noticia relativamente nueva, también una disminución de la reducción de costes en el servicio o en la transferencia de datos que se hace en SAFL en Dataflow. Es decir, desde ese punto de vista, Dataflow ya no solo pagas por el servicio, sino dentro de tu proceso, al final lo que nosotros al final que hemos hecho procesos, ¿no? Y al final es inevitable que cuando tienes que cruzar datos tenemos esa parte intermedia del proceso de SAFL, donde hay que comunicar datos entre diferentes nodos. Y ese tráfico de datos de SAFL, que se hacen los procesos de SAFL, también es cobrado en Dataflow, algo que en un clúster de Dataproc no ocurre, porque el tráfico dentro de la misma zona no incurre en coste. Entonces, y no es fácil muchas veces el calcular qué cantidad de datos
o qué tráfico de datos vas a mover en un proceso de Shuffle. Entonces, tienes ahí un variable que hay que tenerlo en cuenta y que no es fácil de estimar. Claro, a mí aquí en precio me gustaría soltar dos ideas. La primera, cuidado con el serverless, a mí me encanta, pero hay que tener cuidado con el que escala y cómo lo controlas y poner siempre para todos los proyectos alertas de costes, porque pasamos de trabajar en on-premise con unos ordenadores dedicados a tener disponibles todos los ordenadores que queramos. Mucho cuidado, cuotas y precio. Y segunda, Dataproc es muy parecido al clúster que tenemos en on-premise, pero no es lo mismo. Hay que estudiar, antes de trabajar hay que estudiar las diferencias, tener cuidado con los clústeres que se levantan y sobre todo clúster por proceso y eliminarlos cuando no lo usemos. No trabajamos de la misma manera de montamos el clúster y lo dejamos eterno, sino aquí los clústeres son efímeros y bajo un uso, teniendo también, pues, usando las máquinas preemptive y todo eso, que se tiene que tener en cuenta. Lo que quiero decir aquí es, no, aunque sea muy parecida a la tecnología, hay que estudiar del cloud antes de ponerse manos a la obra. ¿Os parece que ahora hablemos un poco de portabilidad y el malvado locking con los clientes? Que, bueno, el locking, que lo deberíais de conocer, consiste en que entras en una nube, todo es alegría, pero si llega el divorcio algún día estás apañado, como se dice. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comportan estas dos tecnologías si en algún momento nos quisiéramos ir de Google Cloud a otro lado, una vez que las tenemos implementadas en nuestra empresa. Hombre, pues yo creo que igual que antes he sido bastante comedido en el tema de la comunidad, creo que aquí no hay color. Solamente por el stack tecnológico que hay por debajo. Y aquí Dataproc es el voy a decir el ganador, o el que está muy por delante de Dataflow. Realmente las tecnologías que se utilizan, todas las nubes, por ejemplo, tienen un servicio similar a Dataproc. En Amazon tienes EMR o en Azure tienes HD Insight. Entonces, lo que cambia de una nube a otra realmente es el CLI sobre el que vas a llamar. Es decir, aterrizándolo, lo que vas a cambiar es un servicio, un script de un SH en Linux para lanzarlo o en una nube o en otra. Luego otra cosa es también que habrá que adaptar temas de seguridad, cuentas de servicio, pero desde el punto de vista de código y de la posibilidad de gestionar el mismo proceso en varias nubes, Dataproc yo creo que está mucho más avanzado que el tema de Dataflow, porque al final no tiene un ecosistema Dataflow por debajo que esté también de manera similar en las otras nubes. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, en este caso, sin que sirva precedente, te voy a dar la razón. Pero con matices. Pero con matices, en este caso. No. Yo creo que si nos ceñimos al esfuerzo que hay que dedicar en cualquier migración que hagamos, ¿no?, de producto, en este caso de intentar evitar el vendor locking lo máximo posible, yo creo que Dataproc en este caso, de nuevo, es el más portable. Porque, como decía Andrés, únicamente vas a tener que tocar configuración y el resto no vas a tener que tocar nada, ¿no? Ese script de arranque al que hacía mención él, y el resto va a estar ejecutándose de forma normal. Es curioso porque en el caso de, comentábamos, Dataflow, lleva Apache Beam, que es una versión también, o un software, mejor dicho, open source, y en el caso de Google, como la mayoría del software open source que incorpora en su plataforma, es de los más, lo que la comunidad llama vanillas, es decir, prácticamente son versiones que están sin tocar, ¿vale? No las customiza de ninguna manera, para de alguna manera hacer que una vez que la utilices dependas de ellas, ¿no? Pero en este caso, incluso manteniendo casi la lógica de negocio intacta, es cierto que la interacción que haces con el SDK de Apache Beam para correrlo sobre Dataflow y para correrlo sin Dataflow es diferente. Entonces, ahí, sin tener que retocar todo el programa y pudiendo reaprovechar parte de la lógica que ya hayas desarrollado, sí tienes que hacer más tarea de optimización y cambios menores. Entonces, bueno, de alguna manera, si tuviéramos que decir un sí o un no a si provocan más cierto vendor locking o no, bueno, pues evidentemente Dataproc en este caso sería el vencedor. Yo voy a discrepar un poco con vosotros y es... yo creo que este punto es verdad lo que habéis dicho, pero es verdad única y exclusivamente por la comunidad. Los dos productos te lo puedes llevar a donde sea. ¿Qué pasa?
que por estar más extendido el uso de Hadoop y Spark, los otros nubes o los otros sistemas tienen ya también herramientas que nos permite también utilizarlo como servicio gestionado, cosa que con Apache Beam de momento no pasa. Sí, totalmente, pero claro, es una razón al final de que tengas que dedicarle tu tiempo a la lógica, ¿no? Quiero decir, es un hecho efectivamente que de la misma manera que un clúster de Spark y Hadoop lo puedes recorrer, lo puedes echar a andar en las principales nubes, el proceso de Apache Beam no lo vas a tener disponible en todas. Entonces, de alguna manera, bueno, pues sí, es por la razón que dices, pero el hecho es que mi equipo de desarrollo va a tener que dedicar más tiempo a ello. Vale, sí, es de acuerdo. O sea, te tendrías que montar tú el clúster para ejecutar Apache Beam, por así decirlo, a mano en otros entornos. Insisto que estamos hablando de poquito tiempo, que por suerte utilizan versiones sin customizar, son las versiones prácticamente oficiales y de alguna manera no vas a tener que meterte mucho, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Vale, luego el siguiente punto es, vale, estamos hablando de Google Cloud, todo el rato. ¿Qué hay fuera? O sea, aparte de estas dos alternativas, ¿qué otros elementos hay similares en la competencia? ¿Otras maneras de hacerlo? Por ejemplo, se me ocurre usarlo con funciones, con lambdas, cosas así. O sea, un poco de esto que me podéis decir. Sí, bueno, si hablamos de la competencia o a nivel de servicios equivalentes, pues bueno, hay servicios equivalentes para Dataproc en Amazon, como ya hemos comentado, con MR o HD Insight en Azure. Y luego sí es verdad que al final esto no es el proceso definitivo, no son las tecnologías definitivas para según qué procesamiento. Parece que hablamos de procesamientos masivos y el problema aquí está identificar muchas veces qué es un procesamiento masivo, ¿no? O a partir de qué volumen de datos es un procesamiento masivo, porque yo creo que lo que estamos aquí alguna vez no ha llegado una definición de un proceso de Big Data que leía una Excel de 20 megas, ¿no? Yo creo que alguna vez ha pasado, ¿no? Entonces, hay servicios que pueden hacer obtener el mismo resultado por un coste muchísimo inferior y no tiene por qué ser relativamente, o no tiene por qué ser tecnología Big Data. Por ejemplo, hace poco tuvimos un proyecto en el que había que procesar pues un input y hacer un volcado de ese input, era una Excel, y volcarlo a una base de datos, en este caso era relacional, y era un proceso de ETL prácticamente que se podía hacer en una Cloud Function, porque el volumen de entrada era ridículo o muy pequeñito. Procesamiento no era un procesamiento súper avanzado, no era un proceso iterativo que tendría que tener muchísimas iteraciones sobre ese conjunto de datos, y la persistencia pues era también nada, muy poquito, ¿no? Entonces, puedes tener alternativas de ese tipo con las funciones lambda, podría utilizar para según qué cosas o para según qué procesos de, por ejemplo, IoT, si te fueses a otras nubes, Kinesis. Es un poco, ¿no? Que sí, a mí me parece interesante este punto, que no solo el volumen de datos, sino cómo lo mezclas. Si realmente tienes muchos datos, pero el ETL es sencillo y no tienes que trabajar juntando esos datos, te valdría cualquier servicio. O sea, no tienes que aplicar tecnologías Big Data, aunque sea gran volumen, ¿no? Es un poco una diferencia que hay que tener en cuenta. Bueno, es que ahí la clave, no sé, a ver, mi compañero Maca qué opina, pero el problema es cuál es un volumen grande. Aquí a lo mejor Maca, por ejemplo, no pestañea si es menos de 1 tera. Un tío que trabaja en tecnología con un proceso de Big Data potente y menos de 1 tera ni se da la vuelta a ver qué es lo que pasa. Ni me molesto en levantarme por la mañana. No. Pero Aquí no sé si me compraríais esto. Para mí, para hablar de Big Data, hace años hablábamos de cantidad de datos, ahora yo hablaría de lo que tardo en procesarlo. Es decir, ahora para mí el reto no está en procesar 20 teras, 5 teras. Es decir, hoy en día se puede considerar Big Data muchas cosas. Pero para mí el reto está en hablar de Big Data cuando tenemos que cumplir ciertos KPIs. Que yo tenga que procesar 50 teras en un mes, pues oye, ahí no entra ni optimización ni grandes tecnologías, ¿no? Si tengo que procesar 20 teras cada hora, ahí ya quizás podemos empezar a hablar de Big Data. Esta es mi opinión, quiero decir, a lo mejor esto no lo habéis escuchado nunca, ¿no? Siempre se ha hablado de grandes cantidades de información,
Pero para mí el reto, y hablar de tecnología Big Data, y hablar de tecnologías distribuidas, y hablar de optimización de procesos y demás, es procesar grandes cantidades de información en el menor tiempo posible. Procesar muchísima información sin unos objetivos de tiempo pequeños, realmente ahí no hay una magia especial ni bonita, ¿no? Es más, estoy bastante, joder, me está dando rabia esto porque realmente estoy de acuerdo en muchas cosas contigo y no me gusta eso. Sí, parece que no solo coincidís en el nombre. No, pero muchas veces es típico de típicos procesos que es verdad que es una vara muy fina o se puede llegar a caer en la tentación de clasificar en función del volumen de datos de entrada si va a ser un proceso de Big Data o no. Y muchas veces es el típico caso, ¿no?, de procesos de Machine Learning, ¿no?, que no necesariamente tienen que tener un volumen de entrada brutal. Es decir, podrías tener procesos de 100, 200 gigas de datos y, sin embargo, tener que hacer mucha iteración sobre esos datos, ¿no? En el sentido, es más, típico algoritmo, por ejemplo, de Machine Learning, cuando quieres hacer una clusterización con K-mean, donde tienes que ir haciendo aproximaciones sobre el mismo dataset hasta ajustar la mejor aproximación para ese resultado. El volumen de datos no es grande, lo que es grande es el cómputo en sí, es decir, el tener que hacer todas esas iteraciones sobre ese conjunto de datos. Vale, estupendo. Vamos a pasar rápidamente a ver unos casos de uso de ejemplo que tengo aquí a modo de concurso para que me digáis rápidamente cuál usaríais. Sé que es una encerrona porque no son respuestas de sí y no, pero bueno, no iba a ser todo bonito y todo podéis hacer lo que queráis. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué usaríais a primeras a balón caído, ¿vale? No podéis hacer trampas para un proceso de ingestión de eventos IoT. ¿Qué usaríais, Dataflow o Dataproc? Dataflow, inicialmente, sí. Vale, pero que conste que me gustaría dar una explicación, ¿eh? Pero... Sí, pero no se puede, pero son no las puede reglas. ser, A no mí me puede encantaría ser. que la dieras, pero no se puede. Lo siguiente sería una extracción de datos de un ERP para guardarlos en un data warehouse. ¿Vale? Pongamos un SAP y queremos hacer una extracción periódica para llevárnoslos a un BigQuery, por ejemplo. Dataflow. Venga, yo voy a romper una lanza y voy a poner Dataproc. Dataproc, vale. Siguiente sería un problema que es detección del fraude. Por ejemplo, control de IPs por una cuenta, para que no se te conecten en un servicio globalmente distribuido, poder controlar que no haya dos personas que estén usando la misma cuenta a la vez, en ventanas de tiempo y todo eso. Dataproc, sin duda. Ahí Dataproc. Lo que pasa es que como no puedo hacer más preguntas, pues sí, Dataproc. Pero ahí tengo matices. Yo ahí diría Dataflow, pero bueno, como tampoco puedo contestar yo, me continúo las reglas. Y la última sería para hacer Machine Learning. ¿Se puede usar cuál usaríais para hacer Machine Learning? Dataproc. Se pueden utilizar las dos, un poco dando continuidad a tu pregunta que dejabas ahí en el aire, pero para mí Dataproc, para mí esta es la más clara en este caso. Sí, sería un poco la ventaja. Vale, pues ya para ir cerrando, perdón, luego cuando corten el micrófono, si desaparezco, pues ya sabéis quiénes son los culpables, ¿vale? Vamos a ver un poco las preguntas de los oyentes, que esperamos que nos mandéis las preguntas para ir añadiéndolas. En este caso, bueno, pues han sido compañeros nuestros los que nos han puesto. Que la primera es, ¿se puede usar Dataproc en streaming? Sí, sin duda. Sin duda. Otra cosa es que, claro, en torno a... Antes lo ha comentado muy bien Tomás, el tema de los clústeres efímeros, ¿no? De la idea de procesamiento en Dataproc es que para los procesos batch levantes el clúster, regales el procesamiento y lo tires. En un proceso de streaming de 24/7 esa opción desaparece. Es lo que llaman clúster long term, de larga duración. Quizá en ese sentido, probablemente depende de la naturaleza del procesamiento que haya que hacer, porque si es un procesamiento muy complejo de los procesos de los eventos que llegan en streaming, como norma general, quizá Dataflow sea una mejor aproximación, pero por capacidad técnica se puede hacer perfectamente con Spark Streaming o con Spark Structure Streaming.
Nada que añadir Vale. por mi parte. La respuesta del compañero en este caso efectivamente se puede utilizar, pero no sería lo más óptimo. Vale, la siguiente pregunta creo que ya la hemos contestado, que era para ciertos volúmenes de datos es mucho más económico hacer un ETL con Function o con Cloud Run. ¿Tiene algún peligro esa aproximación? En principio no, yo no veo ningún... Es más, es algo que Google incluso anima a hacer, ¿no? En plan, hay disparadores automáticos para cuando se sube un fichero a Cloud Storage y que haya una Cloud Function que procese ese fichero y lo persista en donde quiera persistirlo, ¿no? Totalmente. Yo no solo creo que se puede hacer, sino que además te lo ponen tan fácil que cómo te vas a negar a ello. O sea, tienes que tirar tan poco código y tienes que gastar tan poco tiempo en lograr algo de forma rápida con esas piezas que has dicho y que te da un retorno de trabajo brutal que cómo no hacerlo. Sí. Claro, es un poco no siempre el producto más complejo es mejor. O sea, eso No, hay duda. que estar con los ojos abiertos y ver todas las opciones que tenemos para elegir la correcta. Sin duda. Y yo ahí mojándome, no digo que se puede, sino que incluso se debería de hacer por el hecho de simplicidad, ¿no? Al final es una de las claves, ¿no? De esto, ¿no? Intentar simplificar al máximo porque ya con el tiempo la naturaleza es que se tiendan a complicar las cosas. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo y tenemos que parar. Me hubiera encantado estar con vosotros más horas hablando porque, joder, ha pasado esto volando. A mí se me ha hecho cortísimo, sin duda. Ha sido un placer y encantado de haber estado hoy con vosotros. Un placer, Tomás. Joder, a ver si me tienes que invitar más a esto, que me ha gustado. Es la primera vez. Es la primera vez que hago algo parecido y me ha gustado la experiencia. Pues no dudéis que vendréis aquí muchas más veces y claro, y yo encantado. Daros las gracias por haber venido, daros las gracias a todos los oyentes. Si tenéis preguntas, nos las podéis hacer llegar o temas de los que queréis que hablemos en próximos capítulos o cualquier comentario que tengáis, bienvenido es y nos vemos pronto en otro episodio de Cómo conocí a nuestro cloud.